Hola, bienvenidos, buen día. Estoy muy contento de estar aquí otra vez, ¿no? Y ver amigos que seguramente veré más tarde, más amigos. Entonces, en esta conferencia se desarrollará un pensamiento libre sobre el futuro de nuestras ciudades y sobre el futuro de nosotros, de cómo deberíamos de interrelacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Y cómo se deberían introducir nuevos pensamientos complejos y atrevidos hacia su transformación a largo plazo. Ya sabemos que así como estamos haciendo las cosas, no están funcionando muy bien. Entonces seguramente hay que buscar algo en nuestra mente el cual nos va a cambiar la percepción de ver las cosas, ¿no? Si cambiamos la percepción, podemos cambiar nuestra manera de actuar. Es importante impulsar pensamientos y acciones propositivas hacia el mejoramiento de nuestro hábitat, y es necesario apoyar iniciativas y conceptos revolucionarios en búsqueda de una futura sustentabilidad en el ámbito urbano. Entonces, en esta presentación, ya que es muy del mar y todo eso, y en Grecia tenemos una relación que ya les voy a explicar muy intensa con este medio, decidí poner 3 pececitos, ¿no? Los cuales vamos a ver hoy. Uno que es la teoría, donde vamos a tener unos planteamientos teóricos fuertes. Los proyectos, algunos proyectos de interés, los cuales apoyan esta teoría, y por supuesto la vivencia, ¿no? Que la vivencia es a final de cuentas el resultado de cualquier acción que hacemos como arquitectos. Entonces tenemos 3 pececitos que andan por ahí, pero de repente hay unos peces que hacen otras cosas, ¿no? Y hasta hay unos peces que vuelan, que sacan alas, y para poder sobrevivir y para poder evolucionar y para poder avanzar, salen del agua, vuelan y atrapan mosquitos, no sé qué coman, ¿no? Entonces, estos peces, si hacemos una analogía con nuestros pensamientos como arquitectos, de repente en la historia aparecen estos peces voladores que llegan a cambiar paradigmas, ¿no? Y esto es lo que nos interesa ver. Entonces podemos afirmar como primero, es un pensamiento libre, ¿no? Entonces puede parecer desestructurado, pero yo creo que sí tiene un flujo mental lógico. Entonces podemos afirmar que un rasgo esencial del tiempo humano es su carácter asimétrico. El tiempo está determinado hacia el pasado, no podemos cambiar las cosas y no puede cambiar en esa dirección, pero es indeterminado y abierto hacia el futuro. En el pasado se construían las cosas para que duraran a través del tiempo. Eso ha cambiado en nuestros días, ya que en su mayoría las cosas se construyen para que queden obsoletas y no duren mucho, resultado de las necesidades de producción masiva y de la sociedad del consumo. La revolución industrial impone al sistema capitalista, el cual estamos viviendo, como algo sólido, permanente. Pero si cambiamos un poco la percepción del tiempo dentro de nuestra mente, vemos que nada es sólido, nada es permanente, ¿no? Todo está en un proceso de cambio constante en el cual nosotros tenemos que entender que también nosotros formamos parte de este cambio. Entonces Walter Benjamin dice: cada época sueña con la siguiente. Y con esta frase inicia el capítulo F de Construcción en Hierro del libro Los Pasajes. Y ahí desarrolla en este capítulo toda una interpretación de cómo las nuevas e incipientes tecnologías constructivas estaban generando nuevos espacios de relación en el siglo XIX, nuevas perspectivas espaciales, nuevas formas de habitar y entender la ciudad. En la realidad, la actualidad no es muy diferente a lo que encontraba Walter Benjamin en su ciudad industrial. Tenemos ciudades altamente polucionadas y desestructuradas en todos sus sentidos. La ciudad industrial reconfigura las relaciones con el espacio y la manera de hacer ciudad. La población se desenvolvía hacia el interior de las fábricas y alrededor de ellas se reconfiguró una nueva forma de ciudad. Un proceso que también aquí en América Latina lo vivimos ya casi un siglo después con la industrialización de las ciudades. En conversaciones con estudiantes, el arquitecto holandés Rem Koolhaas afirmaba que desde el año 1992 las autoridades acudían a los arquitectos no buscando soluciones para edificios, sino solicitando con avidez propuestas para usar y reutilizar espacios urbanos a los que querían sacar su máximo partido.
La forma de producir proyectos desde las ideas de Rem Koolhaas supone aspectos liberadores o de apertura a nuevos campos para la creación de la arquitectura y la ciudad. Los problemas que nos presentan para poder habitarlas nos están obligando a repensarlas y nos están haciendo pasar de vivir en muchos casos una pesadilla a imaginar y buscar cómo deberían estar en el futuro. El sueño de una ciudad en equilibrio con su entorno, natural o artificial, está generando un amplio debate frente a la realidad construida. Un debate que cada vez es más intenso, un debate que debe entenderse inmerso en la crisis de identidad de la ciudad como elemento urbano. Entonces hay que repensar nuestras estructuras urbanas contemporáneas. Y aquí hay que ver qué estamos haciendo y cómo relacionamos la arquitectura, cómo relacionamos la antropización de nuestro hábitat con el ámbito natural, ¿no? Entonces tenemos dualidades muy importantes como la arquitectura y el suelo, y se va introduciendo con la nueva tecnología una nueva dualidad que es la arquitectura y el agua, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de la liberación física y conceptual entre la arquitectura y el sitio, ¿no? Vamos a ver uno de estos primeros peces voladores que de repente hace un gran paso hacia la manera de que concibimos el espacio a nivel arquitectónico hasta ahora. La idea del suelo como una ecología de la arquitectura, según Rainer Banham, nos resulta hoy tan familiar que nos cuesta imaginar que en otro tiempo fuera de otra manera. Sin embargo, esta idea tiene apenas un siglo. En 1926, Le Corbusier proclamó la liberación del suelo en sus 5 puntos para una nueva arquitectura. La casa sobre pilotis, llevada a cabo por Le Corbusier, primero en la casa Citroën, del 1922 al 27, y más tarde convertida en la tipología dominante de la modernidad en la Unité d'Habitation, en Marsella. Representa el icono de esa liberación del suelo. Entonces, sin un contacto directo con el suelo, la arquitectura se sustrae a su entorno físico. El suelo deja de definir la arquitectura, ya que el edificio, mediante la plataforma apoyada sobre pilotis, crea prácticamente su propio terreno. Desde el punto de vista programático, se adjuntan al suelo funciones secundarias, como circulación, aparcamiento, almacenes, etc., en tanto que la vivienda se reserva exclusivamente en el nuevo Bel Air de la villa moderna. Le Corbusier solo precisa de como una contradicción forzosa para establecer la dialéctica de su presencia. Cuanto más débil sea el suelo, más fuerte será la figura con la que la arquitectura se distancia de él. Dentro de la arquitectura de la modernidad, es en Mies van der Rohe donde más claramente se materializa esta neutralización conceptual del suelo, aunque sin la didáctica propagandística con la que Le Corbusier postula este logro, sino más bien de una manera más poética. Siguiendo su tendencia clásica, Mies van der Rohe coloca su edificio sobre un basamento que recuerda al estilóbato del templo griego. En cierto modo, construye el terreno sobre el que se asienta el edificio como una parte del propio edificio simbólicamente alzada. En el pabellón de Barcelona, ese terreno artificial todavía destaca como un zócalo macizo que proporciona su microcontexto ideal a la estructura más ligera de los cristales de las paredes y de la cubierta. En la casa Farnsworth aumenta ese efecto desterritorializador, hay unas palabras que son bien grandes, mediante la plataforma que flota entre el nivel solar y la plataforma elevada de la entrada, recurso que también usa en el IIT en Chicago. La ingravidez sugerida con este gesto elimina toda huella de la noción del peso asociada al suelo tradicionalmente. En la unidad de habitación, Le Corbusier explota esa separación del suelo en su programación y esquema funcional, dedicando funciones públicas y comunitarias en la azotea y en varios niveles de un megabloque de vivienda. En la escala urbana, ahora qué está pasando, otros peces, ¿no?, que van volando por ahí, que nos cambian paradigmas de cómo percibimos el espacio, cómo percibimos el hábitat y cómo es la manera de vivirlo, ¿no?, nuevas maneras de vivir. En la escala urbana, sin embargo, el sitio representa claramente el elemento principal que marca la forma y estructura de las ciudades. La topografía, orografía, cuerpos de agua, etc., representan limitantes o vías de expansión urbana.
Sin embargo, el aumento del tamaño y población urbana han generado problemáticas como escasez del suelo urbanizable o expansión de la ciudad hacia territorios no aptos para ser urbanizados. Y aquí poco a poco vamos a entrar al tema del agua y su relación con el medio construido en sus distintas escalas, ¿no? Entonces, aquí hay unos datos que seguramente en toda esta semana han visto qué está pasando, ¿no? Cómo está la situación actual del agua, para decirlo, en el planeta. Y para decirlo así, tenemos mucha agua salada, ¿no? Tenemos poca agua dulce y tenemos también poca tierra. Pero lo menos que tenemos es agua dulce, es el agua que estamos tomando, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que a esto no lo podemos tocar, ¿no? A esto lo que deberíamos hacer es trabajar y ver si podemos cambiar un poco las cosas para que esto un poco aumente, ¿no? Para que no nos muramos de sed en algún momento. Y aquí está otra gráfica, ¿no? Que nos explica cómo está el agua en el planeta, donde 2.5% nada más es agua dulce, y de esta agua dulce, ¿dónde está ubicada, ¿no? En la Tierra. Entonces, vamos hablando un poco de las ciudades portuarias, de algunas ciudades que han sido pioneras en este tema de cómo percibimos nuestra relación del medio urbano con el agua, ¿no? Cabe mencionar que las ciudades portuarias, o simplemente las ciudades en contacto con el agua, representan espacios muy atractivos para nosotros los arquitectos. Al momento de pensar en la liberación física del suelo a través de su expansión al agua, o la ocupación de espacios de infraestructura portuaria en desuso, que es un tema también muy común. Ya las ciudades se han expandido y no son nada más las zonas industriales, por ejemplo, que sufren esta cuestión de que ya se vuelven obsoletas, sino también las infraestructuras portuarias entran de todo este tema de que de repente no puede funcionar una base naval, no puede funcionar una infraestructura portuaria tan cerca de una centralidad urbana. Entonces están buscando liberar esto y salir de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo eso, ¿no? ¿Qué pasa con estas infraestructuras? Y a continuación se presentarán brevemente dos proyectos de reestructuración urbana que parten del concepto de romper con las limitantes de la ciudad tradicional y su contacto con el suelo y el agua. Entonces, ahora vamos a presentar, les voy a leer el manifiesto original, un cachito del manifiesto original de la idea de la ciudad en el plan Torres Clavé, según eso, ¿no? Entonces el plan fórmula es para Barcelona, ¿no? Y está diseñado en 1971, con una nueva estructura de ciudad, la cual se ve reflejada en su expansión hacia el agua. El plan formula en esencia un esquema urbanístico global para una ciudad determinada que parte de la idea de considerar continente de la ciudad como producto especial, generado como construcción arquitectónica en el tiempo, en interacción constante con el territorio sobre el que se asienta. Esta idea se contrapone a las concepciones que solo consideran el contenido de la ciudad, tomando a esa última como resultado directo de los sistemas funcionales generadores de su espacio urbano y que, en consecuencia, analizan primordialmente, a través de esta ideología reductora, los sistemas generadores políticos, sociales y económicos, e intervienen sobre la ciudad desde los puntos de vista de estas respectivas disciplinas. En este sentido, nuestra propuesta se basa en el estudio dialéctico y materialista de la realidad urbana, y valora críticamente la ciudad generada por la sociedad actual, partiendo primordialmente de datos topográficos, geográficos, históricos y arquitectónicos, y se sitúan en una precisa línea de tendencia que tiene su origen en las concepciones urbanas progresistas del siglo XIX, a partir de las cuales la ciudad contemporánea ha recibido respuestas. El concepto de expansión de estructuras y ejes lineales hacia el mar siguió toda una vía conceptual que encontró en Barcelona un espacio de experimentación arquitectónica promovida por concursos internacionales, donde los arquitectos buscan nuevos diálogos entre la ciudad y el elemento hídrico. Y aquí les pongo unos ejemplos de los concursos, de esos famosos concursos que organiza la ciudad de Barcelona, ¿no? Y toda esta cuestión de que cómo la ciudad puede empezar poco a poco a ocupar el agua, ¿no? Entonces,
Sin embargo, no podemos dejar de hablar sobre conceptos dialógicos y experimentales entre la ciudad y el agua sin mencionar el plan para la bahía de Tokio de Kenzo Tange y su laboratorio, ¿no? Entonces aquí les voy a hacer una breve descripción también. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón experimenta un rápido proceso de transformación y crecimiento económico. Sus arquitectos quieren contribuir a ese cambio espectacular desarrollando un intenso esfuerzo de investigación que se consolidaría en el grupo articulado en torno al llamado movimiento metabolista. Uno de sus principales artífices e ideólogos sería Kenzo Tange, que organizaría diversos equipos de trabajo e investigación sobre las formas de la arquitectura y la ciudad del futuro. El llamado del laboratorio Tange, compuesto entre otros por Kurokawa, Isozaki y el propio Kenzo Tange, elaboraría una propuesta radical para superar la escasez crónica del suelo existente en la metrópoli principal de aquel país en Asia. Es el que se denominó como Plan para la Bahía de Tokio, publicado por primera vez en 1960 en el semanario Shukan Asahi, ¿no? Y aquí vemos el plan. Aquí está la Bahía de Tokio y aquí está toda la expansión urbana a través de una estructura industrial con casetones, con cajas, ¿no? Sobre las cuales encajan distintos usos de suelo. El plan de Tokio que Tange diseñaría definía una retícula infraestructural sobreelevada que ocuparía la parte central de la bahía que define la ciudad y alrededor de la cual se organizan sus principales espacios urbanizados y su puerto. Ese potente sistema viario de autopistas, de servicios y comunicaciones se enlazaría directamente con las partes más centrales e históricas al noreste y establecería un inmenso puente habitado que conectaría con los espacios menos ocupados al sureste de la lámina de agua. La malla propuesta daría soporte a la agregación de piezas construidas que se enchufarían de una manera aleatoria y podrían albergar espacios residenciales, administrativos y dotaciones de todo tipo, ocupando el vacío formado por el mar. Frente a las dificultades y la excesiva densidad de la urbe, que había alcanzado 10 millones de habitantes en 1960, la nueva ciudad ideada permitiría agregar otros 5 millones más, en un potente esfuerzo inversor y tecnológico y de una manera acorde a los ideales imperantes en el urbanismo de entonces, relacionados con Le Corbusier y la ciudad propuesta por la Carta de Atenas. Las grandes torres y pastillas, reminiscentes también de las tradiciones formales japonesas y dispuestas de una forma aleatoria sobre la malla territorial, representarían una visión optimista de un desarrollo tecnológico para el futuro de la humanidad que no tendría una materialización real, por supuesto. ¿No? Entonces aquí vamos a ver, después de estos momentos históricos de la arquitectura conceptuales, cómo nosotros deberíamos ya empezar a pensar sobre la reestructuración de nuestro contacto con el agua, ¿no? Entonces, aquí está también la cuestión del papel urbanístico en la configuración de los frentes marítimos. Muchas veces en infraestructuras portuarias no le toca al urbanista, sino le toca a otras instituciones, ¿no? Las cuales tienen que ver con los puertos. Las áreas de contacto entre el puerto y la ciudad suelen tener unas características urbanísticas especiales, con una composición y geometría distintas de otras partes de la ciudad. Son el resultado del confronto entre una fachada urbana y una gran infraestructura técnica de transportes. En los frentes marítimos portuarios se encuentran, por tanto, espacios urbanos y áreas de servicio al transporte marítimo que pueden estar en actividad o que han quedado obsoletas técnica o económicamente para este fin. En cualquier caso, también confluyen en estos espacios dos tipos de planificación territorial: la urbana, de las autoridades locales, y la portuaria, de los responsables de gestión de estas grandes infraestructuras. Históricamente, y de forma especial en los 3 o 4 últimos decenios en los cuales los puertos han sufrido grandes transformaciones, no ha sido fácil compaginar ambos tipos de planificación para encontrar el mejor destino para estas zonas de contacto. Este será aquel que aporte mayor desarrollo económico y social a la ciudad y al conjunto de toda la sociedad. La ciudad y el puerto tienen, además de estructuras y formas de gestión distintas, también dinámicas muy diferentes, y por ello no debe extrañar que se produzcan dificultades para coordinar y ensamblar bien los planes
de las instituciones que gestionan la ordenación de sus propios territorios. Pero todas las experiencias de puertos y ciudades que han llegado a unos acuerdos de desarrollo de estos espacios mediante planes urbanísticos de calidad, aprobados y plenamente asumidos por ambos, muestran operaciones de gran impacto y éxito en la sociedad. Numerosas experiencias positivas avalan la necesidad de consenso en los objetivos, los instrumentos y en las estrategias de revitalización y mejora de los espacios urbano-portuarios. El impulso compartido por el puerto y la ciudad de los planes y proyectos concretos sobre el frente marítimo es la culminación de este proceso de acuerdo que casi siempre lleva buenos resultados. Por el contrario, la falta de transparencia, el intento de imposición o la competencia desleal entre las distintas instituciones por liderar el plan conducen a una ineficiencia y los proyectos, por supuesto, no pueden funcionar así. No se trata de considerar que las técnicas de planificación pueden resolver de entrada todos los problemas de concepción, de coordinación, de dinámica o de objetivos de distintos organismos, sino de considerar los planes como una expresión conjunta de acuerdos y de consensos previamente establecidos. Pero sin buenos planes, sin buenos proyectos, pueden naufragar los mejores acuerdos y fracasar las políticas de desarrollo y de revitalización de los espacios urbano-portuarios. Entonces aquí les pongo unos ejemplos de ciudades, ¿no? Como el Musem en Marsella, en el puerto de Marsella, donde ocupamos las viejas infraestructuras portuarias que son patrimonio histórico, ¿no? Para crear un nuevo museo del Mediterráneo. En Glasgow, con el museo de Zaha Hadid, ¿no? Que no soy tan fan, la verdad, pero Glasgow es un buen ejemplo. Cómo se atreven, ¿no? A tener una dialógica con el agua. En Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? En Ámsterdam, donde tenemos toda esta arquitectura flotante, donde la ciudad está tratando de ocupar el espacio del agua, ¿no? Entonces tenemos técnicas constructivas, tenemos una nueva concepción arquitectónica sobre cómo interrelacionarnos y cómo empezar a ocupar este medio, ¿no? Ya vimos que el planeta está ocupado por agua, ¿no? Si tenemos una escasez del suelo, puede ser que el agua sea una buena opción para expandirnos. ¿Sale? Y aquí un último proyecto en Copenhague, que es el Harbour Bath de Bjarne Ingels, ¿no? Donde ¿qué está haciendo? Una vivencia de cómo nosotros interactuamos y jugamos con el agua, está expandiendo la estructura de la ciudad y tiene un diálogo donde hay estos dos elementos los cuales se intraponen, ¿no? Y crean un espacio verdaderamente muy agradable, ¿no? Si nosotros tenemos una cultura en la cual nos gusta estar en contacto con el agua, ¿por qué la ciudad no debería estar en contacto físico con el agua? ¿Y por qué el ciudadano no debería estar en un contacto físico con el agua? Y este proyecto, ¿no? Aparte de su arquitectura, de sus trazos, de cualquier cosa que podríamos analizar, yo creo que lo más importante es entender que es un proyecto arquitectónico que responde a una vivencia de una ciudad, de una nación, de como quieran verlo, de la raza humana con el agua, ¿no? A esta interrelación estrecha que tenemos con nuestro medio natural. Entonces, ahora ya les voy a hablar un poco de mi propia vivencia con el agua. Mi vivencia cultural por ser griego, por tener una relación muy, muy estrecha con el mar, y de vivencias también positivas, negativas, ¿no? Para que entiendan más o menos por qué los griegos tenemos todo esto, ¿sale? Entonces, una primera imagen que les pongo es el rey Egeas, que mandó su hijo Teseo a matar al Minotauro en Creta Minoica. Teseo va, entra, Ariadne, que es la hija del rey Minoas, del rey de Creta, lo ayuda porque tenía que entrar en un laberinto, tenía que matar al Minotauro y regresar, ¿no? Entonces le da un hilo el cual lo amarra a la salida, va, encuentra al Minotauro, lo mata, regresa, se lleva a la chica, van todos juntos, vámonos a Atenas, ¿no? Ya estamos libres. Pero Egeas le había pedido una cosa, dice, cuando vayas regresando, como los barcos cada 7 años tenían que mandar unos vírgenes chicos y unas vírgenes chicas como sacrificio al Minotauro, se iba siempre con unas velas negras,
¿no? Para mostrar este luto. Entonces le dice, si regresas muerto, por favor, cambia las velas negras y ponme unas velas blancas, para que yo, que te voy a estar esperando en Sunio, que es como el último pedacito de la tierra que ve hacia el sur como venía el barco, te voy a estar esperando diario para que vea que verdaderamente estás vivo. Pero como ya mató a un monstruo, ¿no? Ya es famoso, es un héroe, tiene su chica, está todo feliz, pues ya se le olvidó. Yo creo que empezaron también a tomar ahí en el barco, ¿no? Sí. Entonces se le olvida cambiar las velas, pobre Egeas lo ve y se avienta, ¿no? Y así el mar se llama Egeo, nuestro mar principal, donde están la mayoría de las islas. Aquí está una imagen de un cuento que se llama La Virgen Sirena, de Stratis Mirabilis, el cual casi todos los niños tenemos que leerlo en primaria, para decirlo así, ¿no? Son libros clásicos de literatura en el cual muestran esta interrelación que tenemos con el agua, ¿no? Cultural, que hasta la religión, hasta una figura sagrada de la religión, le damos ciertas características, ¿no? de una criatura del mar. Aquí está Odiseo con las sirenas, Odiseo con todos estos 10 años que andaba para buscar a Ítaca después de la guerra de Troya, ¿no? Ya sabemos todas las historias, ¿no? El mito, el cuento de Homero. Y aquí está Tesalónique, la hermana de Alejandro Magno. Tesalónique, se supone que Alejandro Magno, como era una persona que llegó a ser un semidios por todo lo que hizo, se supone que tenía una hermana, la cual era una sirena. Y la hermana todavía se cuenta cuando los chicos van al mar, van a empezar su primer viaje, porque como hay muchas islas, mucha de la gente en Grecia trabaja en barcos. Trabajan en barcos, otros en barcos más chiquitos, los cuales hacen vueltas en el Mediterráneo y no ven su casa en 1 o 2 meses, y otros que trabajan en viajes muy grandes, en barcos de cargo, que puede ser en 11, 12 meses que no ven verdaderamente a su familia, o que tienen que estar dentro del mar, no bajan ni siquiera en un puerto. Entonces, un mito dice que, bueno, la tradición, cuando un niño va a agarrar su primer viaje, si ve a la sirena, si ve a Tesalónique, la hermana de Alejandro Magno, la hermana de Alejandro Magno siempre pregunta a los marineros, ¿vive Alejandro Magno? Y tú tienes que responder que Alejandro Magno vive. Si le respondes que ya está muerto, náufrago, ¿no? Así de sencillo. Ok, y para dar un dato más, Grecia es el primer país en capacidad y número de barcos, con Japón en fuerza naval, para decirlo así, a nivel mundial, con Japón quedando en segundo lugar y China en tercer lugar, ¿no? Entonces, un país tan chiquito, de menos de 10 millones de habitantes que tenemos ahora, es el primer país en la fuerza naval a nivel mundial. Pero también hay vivencias las cuales nos han marcado muy fuertemente dentro de nosotros, ¿no? Vivencias como la destrucción de Esmirni en 1922. El 9 de septiembre de 1922, los turcos, bajo el mando de Kemal Atatürk, ganan la ciudad de Esmirna en las guerras greco-turcas, y el 13 de septiembre declaran destrucción total de la ciudad y muerte a los habitantes de Grecia y de Armenia que vivían ahí. Hasta en ese entonces, por supuesto, por la cuestión geográfica, la costa de Turquía estaba ocupada siempre por población griega y convivían, pero ya cuando llegamos a esta época de la modernidad, para decirlo así, pues es cuando las dos naciones deciden separarse de una manera muy ruda, para decirlo así. Se estima... Sí, bueno, sí, pero este es como el último, ¿no? Donde se expulsa toda la población griega de Turquía. Se estima que hubo unos 100.000 muertos y de 40 a 50.000 refugiados a Grecia. Grecia está entre las 2 guerras mundiales. Ha acabado la Primera Guerra Mundial, estamos en una situación deplorable y de repente llega toda la población. Aparte de Esmirna, hay otras ciudades que se van destruyendo. Esmirna era como el centro, ¿no? La segunda ciudad en ese momento. Entonces tenemos toda esta gente, toda esta población que tiene que llegar y tenemos que albergarlos y tenemos que darles algo para que sobrevivan dentro del nuevo país, ¿no? Y todos estos llegan a través de barcos, muchos no aguantaron, ¿no? Mi familia también, de generaciones anteriores, provenimos de ahí, ¿ok? Entonces, y otro tema, que es un tema muy actual, que es un tema que sufrimos los países en el Mediterráneo, como Grecia, como Italia, es toda esta cuestión de los inmigrantes ilegales, que cada año se estima que entran alrededor de 100.000 inmigrantes ilegales.
por razones económicas y políticas. Por supuesto, estos inmigrantes estamos hablando de que vienen de países del sur o del este de Grecia, que estamos hablando que son países muy, muy difíciles para vivir, ¿no? Donde ni la vida es algo seguro para ellos, ¿no? Entonces ellos, por supuesto, la sobrevivencia te hace buscar lugares donde puedes desarrollarte, ¿no? Aunque sean su mínima expresión del desarrollo humano. Entonces, y la mayoría viene por vía marítima, usando lanchas de muy mala calidad, sobrecargadas de personas. Desafortunadamente, muchos de ellos sufren la muerte en náufragos. ¿Náufragos se llama cuando cae el barco? Sí. En náufragos. Y los que alcanzan a llegar se hospedan en escuelas, gimnasios, donde se puede, ¿no? Hasta ver qué hacemos con ellos, ¿no? Que si se quedan al país, si se tienen que ir de nuevo, para hasta dónde los mandamos, ¿no? También es un peso muy grande, ¿no? Expulsar a alguien de tu país que llega en estas condiciones, con la atención mínima en salud y todo eso. Y para los datos, nada más para que sepan, los primeros en porcentajes, los primeros que llegan son de Afganistán, la mayoría de la gente, segundo de Pakistán y tercer país de inmigración hacia Grecia es Bangladesh. Entonces estamos hablando de países que verdaderamente están en situaciones políticas, económicas, sociales demasiado difíciles, ¿no? Todo esto que nos lleva a hacer, aquí son aquí está Grecia, ¿no? Nada más aquí está la división para que vean, aquí está Libia, Egipto, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Chipre y Grecia, y aquí están los límites marítimos, ¿no? Nada más para que sepan cómo está todos los países que verdaderamente están peleando por este mar, ¿no? En el medio de tres mundos, para decirlo así, del mundo asiático, del mundo africano y del mundo europeo, ¿no? Pero todas estas cuestiones culturales, ¿no? De la nación, de cómo ha tenido esta relación con el agua, también se expresan, por supuesto, y tienen una relación, se ven expresados claramente en el contacto de la ciudad con el agua, ¿no? Y vemos que verdaderamente las ciudades en sus distintas escalas, en pueblitos en las islas o las ciudades como Atenas, desembocan y buscan tener un contacto directo, extremadamente directo con el agua, ¿no? Y esto creo que sí es reflejado por nuestra manera de vivir el mar durante miles de años, ¿no? Aquí les pongo una frase de Platón, yo creo que todos, nadie sabe leer, ¿verdad? Dice, «Η πόλη είναι αυτό που είναι, γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που είναι». Se lo leo primero en griego, ¿no? Dice, la ciudad es lo que es porque sus ciudadanos son lo que son, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros verdaderamente somos los que marcamos cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser nuestro hábitat. Y hubo en 2012 toda una campaña, toda una cosa que pasó en varias ciudades donde se llamaba Fadasou την πόλη, imagina la ciudad, ¿no? Donde la ciudadanía tenía que participar y tenía que hablar sobre cómo ve el futuro, ¿no? Cómo ve el futuro de las ciudades. Los niños estaban dibujando de cómo ven un puerto, cómo ven el mar, cómo ven un parque, ¿no? Entonces, este es algo que me gustó mucho, un programa que creo que es muy importante que pase en todos los lados del mundo, de verdaderamente poner a los habitantes de una ciudad a pensar cómo les gustaría y a pensar en imaginar cómo debería ser su ciudad. Entonces, imagina la ciudad, ¿no? Esto es lo que dejo como último. Y aquí pongo una foto del Monumento a la Revolución y aquí pongo una foto de Montpellier, en Francia, ¿no? ¿Qué significa? Que verdaderamente los espacios públicos, el contacto con el agua, el juego, los niños, todo eso no es una cuestión nada más que por geografías, por continentes o por países cambia. Verdaderamente nosotros podemos imaginar cosas, ¿no? Podemos imaginar cosas para el futuro de la ciudad sin tener este pensamiento muy cerrado de que nosotros aquí somos México y tiene que funcionar así, ¿no? Ahí somos Grecia y tiene que funcionar así la cosa, ¿no? Sino verdaderamente vemos que somos humanos todos y todos disfrutamos de las cosas y todos vivimos la ciudad de ciertas maneras, ¿no? Las cuales son muy cercanas en todos lados del mundo. Muchas gracias.